Él me dijo que... ¿En serio dijo eso? No, a mí me dijeron que... No lo creo. ¿Viste qué? ¡Cancelados! Hola, hola cancelados, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a nuestro primer capítulo de lo que va a ser este maravilloso podcast. Hoy estamos con Sara. Johan. Juan Diego. Además que el día de hoy tenemos una invitación muy especial. Sí, Juan Diego, hoy traemos a Hilderman Cardona, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Medellín. Hola, profesor, ¿cómo se encuentra? Yo muy bien, muy agradecido, contento de estar con ustedes en este programa, de visitar, de nuevo, revisitar, porque este es un espacio habitual también en mi ejercicio como profesor de tiempo completo e investigador de la universidad. Yo también tengo un programa de radio llamado Conversaciones Convergentes, donde próximamente quiero invitarlos también a ustedes para que hablemos de esto que se va a desatar el día de hoy. Bueno, profe, le agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación al podcast. Y primero que todo, queríamos preguntarle sobre su trayectoria como historiador. Bien, yo pues soy historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo una maestría en Filosofía e Historia de las Ciencias y un doctorado, pues en la misma universidad, un doctorado en Antropología de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España. Bueno, soy profesor e investigador de la universidad, soy uno de los editores científicos también de esta universidad. Yo soy el editor de la revista Ciencias Sociales y Educación. Un pequeño monstruo fabuloso que ya hace 12 años me inventé, ¿cierto? Y todavía sigue latiendo, todavía sigue con sus alas esplendorosas, que no ha sido cancelado, ¿no? Excelente, y teniendo en cuenta esa trayectoria, pensamos de hablar de la cultura de la cancelación desde el punto histórico. Sabemos de la cancelación como un término o una etiqueta que se le dan a las figuras públicas, sobre todo a los artistas, cuando cometen errores o acciones que pueden ser señaladas públicamente, pero sabemos que eso no está desde la actualidad. Eso es una de las aristas posibles de lo que puede significar la cultura de la cancelación. Esa, al menos como concepto, tiene un origen en los años 90, ¿cierto?, del siglo pasado. Según el diccionario, ¿cierto?, aquí uno puede buscar en Wikipedia, por ejemplo, qué significa cancelación, y eso se remonta precisamente a la década de 1990 con un movimiento muy interesante en Estados Unidos, que es precisamente Black Twitter, que es la red de usuarios de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, movimiento gestado precisamente también y que tiene toda su efervescencia en el 2010, y que precisamente con estas acciones, que son acciones que están directamente asociadas a los usos de estas plataformas, de esta dimensión expandida también, ustedes que están estudiando comunicación, se dan cuenta hoy cómo la red social es un espacio también de sociabilidad, donde la indignación, por ejemplo, el comportamiento tanto de personas como instituciones, entonces se pone en pleno juego también crítico o reflexivo. Pero también hay que entender que el asunto de la cancelación tiene que ver con una acción de hecho, en este caso una comunidad que podríamos determinar y definir como una tribu, ¿cierto? Un poco como lo diría Marc Roger, es una tribu urbana, digitalizada, ¿cierto?, que tiene una acción de hecho precisamente a partir del uso de estos dispositivos y que pone en juego también entonces, por ejemplo, la incidencia de ciertas personas que tienen un grupo de seguidores también, ¿cierto? Entonces hay muchas formas de entender, ¿cierto? Hace poco ustedes cuando me convocaron me decían que la cancelación no es nueva, es precisamente cómo se pone en la palestra a una persona o una institución, ¿cierto? Y en ese sentido uno podría mirar cómo el mismo Stalin, por ejemplo, en el régimen, en este caso soviético, canceló también y puso de manifiesto el uso de los medios también para, en el momento también del nacionalsocialismo con Hitler, también entonces se pone de manifiesto la forma de cancelar al otro. Ese cancelar al otro es precisamente invisibilizarlo, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de un otro, no estamos hablando solamente de una persona, sino también, si se quiere, la disposición de unas ciertas políticas que están asociadas a proteger, por ejemplo, un verdugo, ¿no? ¿Es cierto? Entonces eso es muy interesante porque ahorita
como se ha manifestado con toda la potencia esa relación que se pone de manifiesto, por ejemplo, con las comunidades, que son comunidades digitalizadas, ¿cierto? Comunidades jóvenes también. Por ejemplo, esta comunidad, especialmente el blog Twitter, que es una comunidad precisamente afrodescendiente, que a partir del uso de estos dispositivos, de estas posibilidades de las redes sociales, manifiestan su indignación. Entonces, hoy se vive precisamente una cultura de la cancelación en términos de una especie de democratización también de la palabra, pero también el asunto de un comportamiento que es asociado también a una especie, ¿cómo lo podríamos decir? A una relación directa con eso que se llama hoy el que produce y consume, ¿cierto? Sí. Entonces eso es muy interesante y yo les recomiendo, hay una bibliografía muy llamativa. Aquí simplemente estoy retomando un texto llamado La cultura de la cancelación, autoritarismo de las comunidades de usuarios. Y ahí precisamente es un texto de Edith Cela Burgos y Gustavo Hernández Díaz. Es un texto que nos plantea varias preguntas y que me gustaría que en la dimensión que estoy viendo precisamente todas estas preguntas, nos planteemos estas preguntas. Estas interrogantes se examinan entonces en un programa como este, ¿cierto? En donde es un tema que nos pone precisamente en juego desde una antropología de la comunicación y cómo se pone en juego también entonces esa dimensión, si se quiere, de una sensibilidad en términos de cómo se usa, qué se dice y cómo se dicen las cosas también, por ejemplo, en un espacio universitario o en una empresa o cualquier persona. Bueno, profesor, frente a esto, ¿usted considera la cancelación como algo de antes de este siglo? Porque nosotros podemos tomar, por ejemplo, el término que había antes, bueno, uno de los términos anteriores, como el ostracismo, que era la manera en que las personas le quitaban toda esa influencia que tenía un individuo específico de la sociedad, ¿cierto? Para quitarle todo el poder, por ejemplo, que su influencia le lleva. Cuando hablamos de cancelar, estamos hablando también de una eficacia simbólica de la magia. ¿Qué quiere decir eso? Una persona es vista como anormal, como peligrosa, como alguien que atenta contra un orden moral establecido. Por eso ética y moral no es lo mismo, para que tengamos en cuenta cómo funciona una especie de estética de la cancelación. Es ante todo un movimiento colectivizado de rechazo hacia una gestualidad, una corporeidad, ¿cierto? Que es vista, como tú dices, desde una perspectiva del ostracismo, ¿cierto? Es decir, ocultar al otro, invisibilizar al otro. Y eso tiene que ver con la disolución de la personalidad social. Piensen ustedes esto. Una persona se siente poseída por el demonio. Satán lo ha poseído. Y él cree efectivamente que está poseído por el demonio. Y necesita un exorcismo. ¿Les ha pasado? Sí. Todos los días. Necesitan exorcismo. Es decir, entonces, esta persona que el grupo ha definido un lugar donde se personifica el demonio o la enfermedad o lo que una sociedad no acepta como normal o como verdad. Entonces hay una relación entre quien emite el mensaje, que sería entonces una especie de chamán, ¿cierto? Sí. Influencer, tuitero, ¿cierto? Todos estos personajes que tienen fans, ¿cierto? Y esa dimensión precisamente que es como una especie de campo de irradiación precisamente de la magia, de aquello que se dice, inmanta la conducta social del personaje, ¿cierto? Y sufre un ostracismo, es decir, se disuelve su personalidad social. Entonces tenemos un campo de inmanencia y está directamente asociado a la emisión de un mensaje. Y eso funciona precisamente como un campo en donde se configura un rechazo y ese personaje entonces pierde precisamente y se disuelve su vínculo social. Y él debe entonces reivindicar su posición en la sociedad, ¿cierto? Sí. Porque si no lo hace, entonces terminará siendo una especie de zombie. Miren cómo se cancelan películas, ¿cierto? Sí. Si uno, por ejemplo, mira películas como La mujer del animal, que la han visto, ¿cierto? Sí, Víctor Gaviria. De Víctor Gaviria. Es una película que para muchas comunidades tiene un efecto de una especie de sensación de asco. O por ejemplo, cuando ustedes están viendo una película como Fin Flamingo,
¿cierto? Donde Sí. vemos a Divan, ¿cierto? Que es uno de estos íconos del movimiento trans, ¿cierto? Que está ahí ante un perrito, el perrito defeca y el Divan se come la mierda. ¿Sí? Sí. Entonces ese tipo de objetos culturales también genera un rechazo a un público. Eso le pasó también, por ejemplo, si ustedes van a mirar qué pasó con la publicación, por ejemplo, El origen de las especies, 1859. Eso generó toda una ampolla y eso fue cancelado. Hice una cantidad de caricaturas sobre Darwin como un mico. Decir, este personaje, ¿cómo se le ocurre que nosotros descendemos de los monos? Es que los seres humanos somos singulares, únicos e irrepetibles. Es la dimensión de Dios en la tierra. Y ese mensaje, que es un mensaje dinamita, y que también tuvo que ver, por ejemplo, con la publicación de la teoría de los sueños, por ejemplo, de Freud, una comunidad lo rechaza. Pero para el siglo XIX tenemos medios que no tienen tanta potencia como los de hoy, ¿cierto? Claro. En ese sentido, hoy vivimos un momento de potencia del mensaje que es fascinante también, Claro. pero que también es alucinante, ¿cierto? Porque también se pueden configurar eso que ustedes saben que son las fake news, ¿cierto? Sí, Las sí. falsas noticias. Una lección. Lo que se dice, lo que se quiere decir y aquello que se dice sin querer. Sí. Eso es fundamental, pues, para uno entender el mensaje. Entonces, mi querido, uno puede ir, por ejemplo, al siglo XIX con las publicaciones, por ejemplo, cuando uno mira qué significó Nietzsche en la época. Un libro como La genealogía de la moral, como Así habló Zaratustra, ¿cierto? Era visto como un manifiesto de un diabólico, ¿no? Miren, por ejemplo, hacia 1600 en la Plaza de las Flores queman a Giordano Bruno. Giordano Bruno es un sacerdote copernicano, ¿cierto? Saben que hay varias cosas, por ejemplo, cuando Copérnico, el momento de su muerte, publicó la Revolución de los Orbes Celestes hacia 1546, ¿cierto? 46, eso también fue toda una bomba, porque entonces hizo algo que transformó nuestra concepción también del mundo. Porque pensábamos que el mundo es cerrado, ¿cierto? El universo infinito, para allá están las estrellas fijas y nosotros las contemplamos. Por ejemplo, todavía pensamos que el sol sale y se oculta. Entonces miren cómo la ciencia también ha sido cancelada, ¿no? Sí. Sí. Ha sido cancelada, por ejemplo, el movimiento científico, la revolución científica. En 1600 fue quemado en la Plaza de las Flores, en Italia, Giordano Bruno. Y él decía y vociferaba, existe la multiplicidad de mundos. Y la brujería existe también, decía. Así entonces, ¿qué pasó con las brujas también? Sí. ¿Cierto? Con esos movimientos subalternos, con esto que hoy denominamos homosexuales, por ejemplo, también eran perseguidos, también eran cancelados, pero había un contexto, además de cancelación, de muerte precisamente social, muerte física, era la Santa Inquisición. Como una institución, en este caso pensemos como la Iglesia, ¿cierto?, legitimó una forma de exterminio, ¿cierto? Piensen ustedes en el nacionalsocialismo, Hitler. Cómo existía toda una propaganda, la propaganda nazi, también para exterminar. Y además construyeron un lugar que es precisamente uno de los acontecimientos más nefastos y uno podría decir sangrientos de la humanidad, que es los campos de concentración nazi. Pero piensen ustedes también en la bomba de Hiroshima-Nagasaki, como en cuestión de media hora más de 4.000 personas muertas, ¿no? 4 millones muertas en un solo instante. Sí, entonces Sí. la pregunta tuya es compleja porque nos hace pensar entonces que existen diferentes modalidades en la historia, al menos en la historia occidental, de cómo se es cancelada una persona. Miren, por ejemplo, en un gesto, que es un gesto avalado por una cierta comunidad, de estar quemando, por ejemplo, banderas del orgullo gay. Eso es un gesto, y es un gesto que muestra un rechazo. Y ese rechazo también está inscrito en la cultura de la cancelación. ¿Sí? Entonces cuidado que este tema es candente, ¿no? Es Profe. candente. Claro, Sí. y todo eso nos Así es. lleva a qué consecuencias tiene cancelar a las personas, silenciar lo que piensan, silenciar lo que hacen en nuestra actualidad ahora mismo. ¿Ustedes han visto la película La máquina de Turín? Que es un inglés, es un matemático, físico, que descifró la máquina Enigma de los nazis.
Y significó también entonces que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Recuerden, 1939, para historiador, 1945, ¿cierto? Y resulta que este personaje se inventó una máquina más grande que esto, precisamente para descifrar otra máquina, que era la máquina de los nazis. Ellos entonces enviaban mensajes encriptados, ¿cierto? Y los aliados no los comprendían, no los sabrían descifrar. Y este personaje entonces, Turing, por eso ustedes saben, no sé, han visto la manzana de iPod, ¿cierto? Sí. Es un homenaje precisamente porque él decide suicidarse, se come la manzana. Tenía todo su grupo de investigadores, construye la máquina y soluciona el enigma. Y hace que ya los alemanes, con sus buques, ¿cierto? Cuando lanzaban sus cohetes y todo ese tipo de cosas. Y vemos entonces que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, unos 4 o 5 años después, ¿cierto? Más o menos, le hacen un proceso a Turing, ¿sí? ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque era homosexual. Profe, siendo así y teniendo ya en cuenta el término, cancelación como término que lo perseguimos, por decirlo de alguna forma, a los 90s, ya cancelación como ejecución, hablamos de momentos de exilio, de momentos de masacres, como fue lo que hizo la Inquisición. Ahora hablando Piensa, de... por ejemplo, lo que pasó con el movimiento de la UP en Colombia. Sí. También, ¿sí? Y hablando de lo que decías del el nazismo, que hicieron quemas de libros de los estudiantes, Franquismo pensemos también. de las quematones. Aquí también hubo un procurador quemando libros. ¿Cómo se llama? Ordóñez. Sí. Sí, Quemando Pinochet libros. en Chile, Sí. pero hace poco también en Guadalajara Quien quema estaban... libros inevitablemente tenderá a quemar seres humanos. Y es una forma de censurar perfectamente. No, sí. Entonces ahora No. hablamos no de solo personas que se están censurando por sus decisiones políticas, sino también por sus decisiones ideológicas. Entonces pensamos, por ejemplo, en los 60s, que ya sí entra esto de las figuras públicas más pop o artísticas, por ejemplo con los Beatles, que dijeron, somos más populares que Dios, y entonces decidieron quemar sus álbumes, sus... también pósters, camisas, botones, porque eran los 50s. Y ahí es donde vemos algo importante también para tener en cuenta, es el concepto de libertad. Por eso no sabemos, por eso creemos que somos libres porque no sabemos qué es la libertad. Y eso desde por allá en Spinoza, en el contexto, por ejemplo, en el René Descartes, ¿cierto? Spinoza decía, es que existe una voluntad de potencia también, donde la ética es la dimensión donde yo pongo de manifiesto esa relación con el mundo, ¿sí? Y ese mundo es un mundo también de diversidad. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la libertad de expresión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad de expresión? ¿Qué es tan libre decir las cosas? Y, por ejemplo, yo trabajo, a mí me gusta el tarot, ¿sí? Trabajar en mi clase, ¿sí? Entonces hago con preguntas, el tarot de preguntas, y una pregunta es, ¿hasta cuándo crees que la libertad de expresión es decir cualquier cosa? Claro, y eso es muy importante porque en este momento estamos en un momento álgido de las comunicaciones, de las Sí, redes ustedes sociales. que estudian esto maravilloso, ¿no? Claro, y Sí, ¿no? o sea, y cualquiera puede decir lo que quiera en internet. Es más, todos estamos conectados como sociedad. Hay una sociedad interna en el internet, claro, ¿cierto? No. Y pues ahí tienen sus propias, hay gente compartiendo su cultura, hay gente compartiendo la manera en la que ve el mundo, la sociedad. Y pues entre esas personas toman algo propio, algo que todos tienen en común, como acabas de decir, y lo vuelven la nueva cultura, la nueva sociedad. Y frente a eso es que... Que puede estar llena de demencias, ¿no? Claro, Sí. claro. Sí. Y frente a eso es que llegan a nuevas conclusiones frente a cómo tratar a lo que dicen las demás personas, cómo pensar entre ellos. La Claro. nueva moral es precisamente las redes sociales, Ujú. ¿sí? Y la moral en términos, no la ética, ¿sí? Porque la ética ya es una dimensión personal donde aquello que se dice o que yo digo tiene implicaciones también ante lo que pienso. Radica también en tergiversar la historia universal,
¿sí? Sí. Eso es otra cosa. Cuando uno ve que están diciendo barbarie, uno como historiador dice, bueno, mira lo que está diciendo del siglo XIX. No, eso no fue así, ¿sí? Sí. Hay un momento fundacional de esta nación, que es 1886. Y un año después se le da a la iglesia la educación. ¿Cómo era el contexto educativo de ustedes? El mío, las hay, eso lleno de crucifijos por todas partes. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue la clase que yo te di. Sí. Entonces, en ese sentido, cómo la educación también está plagada de esos dogmas. Ujú. Es decir, está ideologizada profundamente. Y en ese sentido, entonces uno ve, por ejemplo, piensen ustedes cómo el comportamiento homoerótico en una institución educativa es visto como si fuese una aberración. ¿Han visto los casos, no? Sí. Claro, sí. Que hay un ostracismo, entonces por eso les digo que hay una eficacia simbólica de la magia. En ese sentido, hay un ocultamiento a la persona o a las personas por su comportamiento porque se ve como aberrante. Ay, no, estas chicas no, como así, mira, lesbianas, ¿sí? No. Sí, es desde el colegio como que... Pues, ¿sí te acuerdas, cierto? Sí, uno no se da cuenta, ya es cuando uno lo toma como a conciencia, que uno es que se da cuenta, me están cancelando o están Ujú. cancelando a esta persona. Uno lo siente, ¿cierto? Sí, Sí. es cierto. Uno lo siente, sí. Bueno, profe, y a mí me causa mucha curiosidad algo. ¿Qué te suscita? Profe, ¿usted en algún momento ha sentido que lo han cancelado a usted en su medio de trabajo o usted ha llegado a cancelar a un estudiante? Bien, es muy interesante porque, bueno, yo llevo ya unos 20 años de experiencia docente. Y yo, pues también, a mí me ha pasado en términos corporales, cómo me he cancelado poco a poco. Cuando yo entré en la universidad tenía pelo, ya no. Sí, entonces se me va cancelando también ciertas cosas de mi cuerpo, ¿no? Y es un asunto que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, las comunidades, en este caso académicas, llámese historiadores, filósofos, de la Antioquia, la Nacional, ¿cierto? Bolivariana, se construyen como una especie de tribus académicas. A mí me gusta denominar una antropofagia académica, un canibalismo. Y entonces uno siente el aquelarre, ¿sí? Uno siente como en ciertos momentos la comunidad se alimenta de ti. Yo no sé si pasa en comunicación. No. Sí. Pasa en todas partes. O si uno no No, se sí. convierte en la carnada, se convierte en lo que es la otra persona. O chivo expiatorio. Exacto. ¿Sí? O chivo expiatorio. Te pueden tirar, arriesgar tu pellejo, sin arriesgar ellos nada. Y con los estudiantes cancelados, claro, cuando no asisten a clase. No. 8 inasistencias. Digo, querido Sebastián, ¿sí? Aquí veo que ya cancelaste. No, es cierto. Así las asistencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, a muchos estudiantes no les gusta y me cancelan. Así, me cancelan. Mejor dicho, lo más probable es que después de esta conversación, No, este pues, diálogo que ya, acabamos van a de tener, cancelar. quedamos cancelados. Cancelan. Muchas gracias por asistir, por darnos todas estas ideas, por escucharnos. No, gracias a ustedes por permitirme pensar en voz alta. No, Sí, así. profe, este momento es muy no. valioso para nosotros, para nuestros oyentes, ya que es como una oportunidad de abrirnos mucho más al camino de la cancelación. O sea, Y aquí estamos, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas está para ustedes. Tenemos Muchas gracias, otros profesor. profesores Muchas gracias, que profe. también les gustaría estar hablando con ustedes también. Ahí tenemos filósofos, antropólogos, historiadores, ¿cierto? Profe, y siendo así, entonces podríamos concluir que toda esta cancelación que ha habido por muchos siglos sigue afectándonos hasta el día de hoy. Porque, De es forma- porque es que la cultura es aquello que se aprende y se transmite. Ujú. Es un conjunto de signos, es normativa, es simbólica, es una estructura sociocognitiva, es funcional. Es decir, se aprende a amar como se aprende a odiar. Cancelados. bueno, y acabamos de llegar al final de nuestro podcast el día de hoy, profe. Pero una última pregunta antes de irse. ¿Usted qué opina? Ya hemos sido